¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Una vez más podemos encontrarnos en este tiempito que nos tomamos para hablar de las cosas de Dios, para poder compartir, para poder leer y poder nutrir nuestra vida espiritual con cada palabra que sale de la palabra de Dios. Y esto es grato y esto es bueno y esto nos sirve tanto a usted como también a mí, porque podemos compartir y esto es lo bueno. Sabemos y agradecemos a Dios por cada uno que está compartiendo estos videos, aquel que está invitando a que pueda estar viendo cada mensaje que podemos poner en estos programas hablando de las cosas de Dios. Así que le agradecemos a aquellos que comparten, agradecemos a aquellos que se han suscrito y queremos de todo corazón que Dios nos siga bendiciendo como hasta ahora. Vamos a entrar en la palabra, vamos a poder escudriñar y hablar de las cosas de Dios. Prepare su corazón, que Dios quiere hablar con usted. ¿Sabe que días atrás me llegaba una noticia, uno que anda buscando quizás por la red? Me vino algo que me llevó a buscar una historia, porque quiero decirle que encontraron en un lugar un grupo de buzos hace un par de años. Esto no ha tenido mucha difusión, pero encontraron algo que quisiera que tanto usted como yo podamos leer y nos enteremos de algo que quizás pasó desapercibido para algunos, pero que en este día vamos a darle el momento que necesita para que lo entendamos. ¿Sí? Prepárese para esta noticia. Fíjese, investigadores afirman que han identificado el ancla del naufragio bíblico de San Pablo en Malta. Basándose en la profusión de datos que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, han realizado una recreación de la deriva del barco utilizando un sistema informático y no les ha llevado hasta la bahía de San Pablo, donde tradicionalmente se liga al suceso. Otra de las noticias habla de este descubrimiento, hay una foto también, y dice: un descubrimiento fascinante, puede ser una de las pistas históricas más importantes sobre el naufragio mencionado en el libro de Hechos capítulo 27, cuando el apóstol Pablo naufragó con otros miembros de la tripulación. El Instituto de Investigación y Exploración de Arqueología Bíblica emitió un comunicado en el que se da a conocer que encontraron 4 anclas que pertenecieron al naufragio del apóstol Pablo, pero que una ha sido la recuperada. ¿Sabe que después de leer esta información me llevó a querer indagar acerca de los episodios? Quizás alguno de ustedes lo ha leído. Allí, en el libro de los Hechos, capítulo 27, habla de aquello que había pasado, aquel suceso tan especial y particular que relata en forma minuciosa este viaje de Pablo, ya no como aquel que hablaba en un concilio, ya no aquel que enseñaba, sino iba a ir como prisionero. La historia cuenta que aproximadamente en el año 60 él viaja con un grupo de prisioneros. Los llevaban a enjuiciar desde una de las localidades gobernadas por Roma hacia Roma. Una Roma que todavía estaba empoderada, donde hacían prácticamente lo que quería. El imperio llegaba a todos lados y todo, y especialmente en este caso, iba a haber un juicio, iba a haber una deliberación del gobierno de Roma hacia aquel Pablo que había tenido como delito hablar de las cosas de Dios. Y sabe, en este grupo de personas, ¿qué lo hacía tan importante? Que iba Pablo. Pablo, un hombre de Dios. Pablo, que nunca se quejó por las cosas que le pasaban. Vivió una vida de prueba, vivió una vida emparentada con situaciones difíciles. Y allí iba, y allí estaba. Y siempre recurriendo al que todos debemos recurrir, que es a Dios, para que le guíe, para que le fortalezca. En determinado momento, algunos dudaban acerca de si era un apóstol de Jesús. Claro,
hablaban de esos 12, hablaban de aquellos que estaban de un lado para otro con Jesús, y Pablo llegó después. Entonces dudaban. Y sin embargo, haciendo un reconto de todas las cosas que había pasado este Pablo, empezó a enumerar. Había sido azotado, encarcelado, apedreado, y hablaba también de que Dios le había salvado de naufragios. Había sido hasta náufrago. Y en este caso, en esta historia que vamos a entrar en el libro de Hechos, capítulo número 27, preste atención, porque ¿cuántas veces nosotros tenemos una vida placentera, una vida sin problemas, pero cuando llegan los problemas, y en este caso una tormenta, porque el viaje no fue sencillo, azotó al barco donde iba Pablo? ¿Sabe que Pablo, aquel siervo de Dios, siempre habló de lo que Dios le decía? Siempre estuvo con el consejo de Dios, siempre estuvo esperando que Dios le muestre el camino. Y no fue este una excepción. Cuando fueron y entraron en un barco de aquel tiempo, un barco que no estaba preparado para llevar a prisioneros, llevaba alimentos, era algo de carga, pero sin embargo el centurión vio que este barco podría ser el que los podría acercar hasta allá, así que subió a todos los prisioneros con todos sus soldados y allí fueron. Empezaron a surcar desde el sur de Europa, subiendo hasta Roma. Pero ¿sabe qué? En esta travesía que duraba varios días, empezaron a darse cuenta que el clima no era el propicio. El momento de zarpar no era el indicado, pero sin embargo salieron. Tuvieron que hacer una parada en uno de los puertos y después, por un par de días allí, decidieron que podían seguir hasta Roma. Una decisión que Pablo les había dicho que no era bueno hacerlo, que Dios le había hablado a él que si salían, si zarpaban, iban a tener grandes problemas, grandes pérdidas. No era bueno, pero claro, hablaba un prisionero, hablaba alguien que no tenía autoridad. Prefirió el centurión seguir los consejos del capitán y de todos aquellos que tenían años y años de mar, pero allí estaban. Prefirieron escuchar la voz de aquellos que en teoría tenían experiencia. A veces nos pasa, a veces tenemos estas situaciones. Cuando de Dios viene algo, cuando de Dios viene un consejo, a veces lo desoímos y queremos escuchar a aquel que tiene experiencia. Quizás muchas veces nos ahorraríamos muchos problemas si escuchamos la voz de Dios. Si esto se emparenta con lo que nos dice alguna otra persona, bueno, allí estamos de acuerdo. Pero sin embargo, estas personas zarparon, empezaron su travesía. Vieron que quizás por un día estaba bien el clima para navegar, pero de pronto fueron directamente hacia una tormenta. Cuenta la historia en este capítulo, en el 27, que le salió al encuentro ni más ni menos que un huracán llamado Heroclidón, que traducido sería este-noroeste. Significaría que era un tornado que venía en varios sentidos, que llegaba y movía y las aguas anegaban a la embarcación desde todos lados. ¿Sabe qué? Aquellas personas que estaban allí temían por su vida. Esta tormenta no paraba. La tormenta empezaba a castigar a tal punto, acuérdese que estábamos hablando de que era un barco de carga, llevaba muchos alimentos. Para asegurarse el nivel de flotación, empezaron a tirar todas aquellas cosas que llevaban de un puerto a otro. Empezaron a tirar los alimentos, los arrojaban al agua. Lo importante era que el barco no se hundiera. Y allí empezaron, así tiraron, así sacaron todo lo que tenían. No les importó el dinero, era preciosa la vida de ellos. Creo que es algo lógico para cada uno de ellos. Si hubieran oído el consejo, si hubieran oído lo que Pablo les había dicho, estas cosas no hubieran pasado. Muchas situaciones, muchas tormentas, muchas situaciones difíciles vienen
por malas decisiones propias, pero muchas, como en este caso, es el haber desoído los consejos de Dios. Muchas veces vienen a nuestra vida problemas que no nos gusta que estén, pero sin embargo por decisión de otro nos vienen y mueven nuestra barca. La tormenta no paraba. Pasó un día, pasó dos, pasó tres. A tal punto llegó la desazón de aquellos hombres que, no pudiendo hacer nada contra esta tormenta, se dejaron ir. Empezaron a pasar los días y la gente se desanimó. Los hombres querían que terminara, pero esto continuaba. En el medio de esa travesía, la tormenta los golpeaba, el huracán los golpeaba, truenos, cosas que estaban allí dando únicamente desesperanza, trayéndoles miedo, hombres avesados en el mar, pero sin embargo no supieron qué hacer. Tiraron todo lo que tenían a mano. A duras penas cuenta la palabra que pudieron subir un pequeño barco, que subían, llámele como el bote salvavidas, apenas lo pudieron subir. Todo lo demás lo tiraron. Pasó un día, pasó dos, tres, cuatro. ¿Sabe qué? Pasaron muchos días. Se dejaron llevar por la tormenta. Ya pasará. Y así se quedaron, calmándose con eso. Ya no comían, no había comida. Y seguían con esta travesía. El mar los golpeaba, el huracán soplaba y empezaban a romperse cosas. Hombres se desesperaban. Así a veces estamos. Nos desesperamos. ¿Cuándo terminará esto? Es demasiado, no puedo soportarlo. Allí iba. El pobre barco estaba allí, a merced del viento. Se dejaron llevar. Pasaron 5, 6, 7, 8 días. ¿Sabe cuántos tiempos estuvieron a la deriva en este barco? 14 días. Ya sin ánimo, ya sin fuerzas, sin comer, sin ver el horizonte. Todo era tormenta. ¿Sabe qué cuenta esta historia? Que en un momento determinado Pablo se paró y habló. No era que mientras todos no comían, él lo hacía. También estaba en esa situación. No había comido, estaba débil. También quizás, como muchos de nosotros, podía haber tenido temor. Si yo le pregunto qué hubiera pasado su vida si estaba en ese barco, quizás me hubiera dicho que no sabría para dónde correr, que no sabría qué hacer. Quizás yo también diría lo mismo. Pero Pablo, como siervo de Dios, siempre buscó el consejo divino. Y cuando todos estaban aterrorizados y cuando todos tenían miedo y cuando no sabían qué hacer, él siempre estaba en comunión con Dios. Y le dijo y se paró delante de aquellos que, imagínese las caras, imagínese cómo estaban aquellos hombres diciendo, ¿cuándo terminará esto? Ya no tengo, espero morirme nada más. Se aparece un Pablo que le dice, ánimo, no teman. Qué tremendo, ¿no? Cuando alguien en el medio del peor de los momentos, en el medio de aquello que nos está castigando duro, hay alguien que le diga, tranquilo, no tengas temor. Y sigue algo tan particular que dice, hoy el ángel de Dios habló conmigo y me dijo que no iba a haber ninguna pérdida humana. Mire qué tranquilidad. Pero antes de esto le dice, si me hubieran hecho caso. No fue una buena decisión la que habían tenido. Pero allí estaba. Por intercesión de Pablo. Por aquello que estaba en los planes de Dios que vaya a compadecer bajo un gobierno romano. No solamente él se iba a salvar, sino todos los que estaban en la nave. Rumbo a la tormenta. Pero hay alguien que te dice, ánimo, no temas. Nadie va a perecer si estamos con él. Imagínese para los hombres de aquel tiempo. Imagínese para aquellas personas que ya no tenían fuerzas, que ya no sabían qué hacer, alguien que les diga, tengan ánimo. No sé de dónde. De más está decir de que dijo Pablo que nadie va a parecer, que la única pérdida que iban a tener
iba a ser el barco. ¿Qué pasó? Nos salvamos, pero ¿de dónde? Si no tenemos barco, nos hundimos. Dios tiene a veces esos planes. Lo que creemos que puede ser seguridad, Dios lo transforma primeramente en algo que a nosotros nos va a alimentar. Estas pruebas nos sirven hasta dónde sigue nuestra fe, a dónde está nuestra confianza, a dónde depositamos nosotros aquellos que va a dar vida a nuestra vida. Se va a destruir el barco, pero ninguno de ustedes va a perecer. Si usted ha leído esta historia, nos damos cuenta que para que digan algo y encima que le crean, eran porque había visto algo especial, algo particular en Pablo. Si lo hubiera dicho otro, quizás el capitán les había alcanzado unas palabras de aliento, quizás el centurión les había alcanzado otra palabra, pero únicamente creyeron las palabras de Pablo. Tuvieron ánimo. También Pablo le dijo que comieran, que se alimentaran. No sé de dónde sacaron el alimento, pero allí estaba, un poquito de pan. Los que hacía 14 días que estaban desahuciados, que estaban entristecidos, estaban sin fuerzas, tristes, sin saber qué hacer, empezaron a comer y tuvieron buen ánimo. Pero faltaba más, falta algo particular. Lo de aquella nave que se iba a romper tenía que hacerse. Y dice que se estrelló contra los arrecifes. Cada parte de ese barco sirvió para que todos aquellos hombres pudieran salvarse. Agarrándose de madera, agarrándose de lo que sea, llegaron a la orilla. A mí algo que me llama poderosamente la atención es allí cuando habla que estuvo con el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Es aquel que le dio ánimo y le dijo lo que iba a acontecer. No importa los designios, no importan las actitudes que otros tengan. Los designios de Dios siempre se cumplen. No importa lo que el hombre haya planificado, no importa lo que el hombre haya calculado, no importa eso. No importan las situaciones, no importan los huracanes, no importa las tempestades. Los designios de Dios se cumplen. Y aunque nos toque en algún momento estar allí, en el medio de una tempestad, no sé cómo se llamará tu huracán, pero sin embargo quiero decirle que Dios es el Señor de las tempestades, es aquel que puede ayudar, que puede estar, que puede animar, que puede hacer que tu vida sea vida. Muchas veces, como estos hombres, quizás no veamos el sol por muchos días, solamente quedará el ruido de la tormenta, el agua entrando y haciendo de nuestro navío únicamente lugar que pensamos que va a ser nuestra última morada. Pero sin embargo, los designios de Dios siempre tienen cumplimiento. No importa las decisiones mal tomadas, las tuyas o la de los otros. Las tormentas, estas que aparecen en nuestra vida, nos sirven, como dijimos antes, para medir nuestra fe, en quién confiamos, en quién creemos y en quién esperamos. Entonces, quiera Dios que en este tiempo, que quizás sea tu tormenta, quizás tengas un Euroclidón delante tuyo, no sé cómo se llama, pero lo importante es que te diga que Dios es el Señor de las tempestades, es el que domina todo, aquel que también le dijo a los discípulos que tuvieran calma, que no teman, como le dijeron acá. Y Él hizo detener la tormenta. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, pero solamente hay algo que lo está frenando quizás. Es que pongas la confianza en Él. Que no sea la solución únicamente con lo que a usted se le ocurra, con la experiencia que tú tengas. Pensar en los designios de Dios, pensar en los consejos de Dios, pensar cómo Dios quiere que soluciones esto, es lo que te va a dar la victoria. Si vas rumbo a la tormenta, tienes que saber que no vas solo. Dios está embarcado contigo.
que tengan calma, que se animen, que tomen fuerzas. Y aunque no veas las estrellas, y aunque no veas el sol por muchos días, ten calma. Los designios de Dios se cumplen. Se pueden cumplir en tu vida, se pueden cumplir en todo aquel que cree, porque Dios es el que domina absolutamente todo. Que este mensaje, que sé que va a muchos de los que están escuchando, que están pasando por situaciones difíciles, que están en el medio de una tormenta, que no ven puerto cercano, y piensa que pronto el agua entrará hasta donde está usted. En la inmensidad del océano, aunque se sienta solo, sepa que Dios está con usted. Una oportunidad para conocer a Dios. Ni más ni menos, tu tormenta es la oportunidad perfecta para conocer a Dios. Esperamos que esta historia haya sido de bendición para usted, que pueda estar compartiéndolo. Gracias por estar acompañándonos y le animamos a que pueda estar pendiente de qué es lo que Dios quiere enseñarle, de qué es lo que Dios quiere compartir con usted. El consejo divino, el consejo santo que está en la palabra es para que usted pueda conocerle. Gracias le damos por estos tiempos, gracias le damos por estar compartiendo estos mensajes y gracias por aquellos que ya se están suscribiendo al canal. Así que los esperamos en el próximo programa. Dios le bendiga.